Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de En Contexto, y por difícil que suene, este es el primer programa que vamos a empezar a tocar el tema de enfermedad avanzada. Como ustedes saben, la enfermedad avanzada en cáncer de pulmón cambió muchísimo. Tenemos alrededor de 40 opciones diferentes de tratamiento y la verdad es que la enfermedad temprana había estado saliendo estudios muy interesantes que nos han cambiado completamente el entender de cómo manejar la enfermedad temprana. Pero hoy, que es el quinto programa, vamos a tocar un tema muy interesante. Y es algo que nos compete a todos porque siempre hemos tenido el problema de qué hacer a la progresión de un inhibidor de tirosina quinasa contra EGFR. Y entonces buscar cuál es la mejor opción, si dar quimioterapia sola, dar quimioterapia con inmunoterapia, dar tratamiento que esté combinado con antiangiogénicos o qué hacer. Eso nos ha generado muchos problemas. Y bueno, como ustedes saben, la inmunoterapia, pues cada vez, a pesar de que hay estudios que los análisis de subgrupos, como del IMpower 150, que es un estudio donde se da Pacli, Carbo, Atezo, Beva, y el análisis de subgrupos nos sugería que en aquellos pacientes que tenían EGFR, una población muy pequeñita, pero que podía haber un beneficio en el análisis de subgrupos, y en algunos estudios de segunda línea que se incluyeron pacientes con mutación de EGFR, parecía que podía haber. Pero, ojo, aquí es importante entender que los pacientes con EGFR generalmente son no fumadores, que son aquellos que en la mayoría de estudios con inmunoterapia no se ve un beneficio, que tienen baja carga mutacional tumoral, que son tumores en su mayoría fríos y PDL1 bajos. Y pues bueno, a pesar de entender todo eso, yo en particular en mi práctica, y yo creo que muchos en su práctica, sentíamos que dar quimioterapia sola era insuficiente y que no podíamos predecir si realmente había un beneficio o no de la inmunoterapia. Pero para aclararnos todas estas dudas, salió este estudio que se llama Keynote 789, un estudio donde se compara en aquellos pacientes que progresan a TKIs, quimioterapia con o sin inmunoterapia. Y para eso, pues bueno, es un gusto realmente contar con la presencia de uno de los investigadores principales de ese estudio, que aparte es excelente oncólogo de tórax, excelente investigador y sobre todo muy amigo con el cual compartimos muchas cosas. De hecho, gracias a él, yo creo que salió en las sesiones que tenemos de forma conjunta la idea de desarrollar este podcast. Jerónimo, un gusto que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, no sé si me quieras comentar, este estudio se me hace muy buen estudio, y si nos quieres comentar el diseño del estudio, qué trata, qué es lo importante de este estudio. Claro, al contrario, gracias a ti por la invitación, muchas gracias, es siempre un placer compartir foro contigo, cualquier tipo de foro. Bien, es un estudio, como tú ya lo mencionabas, es un estudio que es importante a pesar de que es un estudio negativo, ¿no? Y esto es importante entenderlo por la trascendencia que tiene. Como tú ya decías, se enfoca específicamente en pacientes EGFR positivos. Teníamos el antecedente, tú ya mencionaste el IMpower 150, que mete un porcentaje tanto pacientes EGFR positivos como ALK positivos. Recordemos que ese estudio es la combinación de paclitaxel, carboplatino, bevacizumab y atezolizumab comparado contra puro tratamiento de quimioterapia o quimioterapia más el atezolizumab. Sin embargo, cuando se compara el brazo B contra el C, ellos demuestran que hay un beneficio de agregar el tratamiento de inmunoterapia. Y como habían metido un subgrupo de pacientes que daba alrededor de 20% de pacientes EGFR y ALK positivos, de ahí nació la idea de que también a lo mejor estos pacientes podían tratarse con un tratamiento de inmunoterapia al momento de la progresión. Recordemos que en el IMpower 150 era un estudio de primera línea, pero no para los EGFR y los ALK positivos.
para aquellos pacientes tenían que haber recibido un TKI o los diferentes TKIs o las diferentes líneas de tratamiento antes de ser aleatorizados a este estudio. Y el estudio en intención a tratar es positivo, incluyendo estos pacientes. Sin embargo, cuando se hace el subanálisis, y en especial cuando se hace el subanálisis comparando bevacizumab o sin bevacizumab, es decir, el brazo A contra el brazo B, y los dos se comparan contra el tratamiento de quimioterapia, interesantemente, la combinación de los 4 medicamentos en los EGFR positivos resulta positiva, pero cuando le quitan el bevacizumab, se cae. Y no se cae con la misma supervivencia con el que se cae el brazo A contra el brazo C en este mismo estudio en todos los pacientes. Es decir, uno decía, bueno, pues es que hay un efecto del bevacizumab, pero estadísticamente no hay tantas diferencias significativas cuando comparas el brazo A y con el brazo B, porque al final la supervivencia mediana sigue siendo de 19 meses. Pero cuando comparas a los pacientes EGFR positivos, en especial, lo que vemos es que sin bevacizumab sí no es mejor. Pero claro, era un subgrupo, en intención de tratar, fueron positivos y se aceptó y todo el mundo aceptábamos. Y creo que tanto tú como yo, y dudo que nadie lo haya hecho en pacientes después de la progresión a los tratamientos conocidos, sobre todo de EGFR y ALK, les dábamos un tratamiento de inmunoterapia. Y este es un estudio valioso porque es el primer estudio fase 3 que se presenta específicamente para contestar esa pregunta. Los pacientes EGFR positivo, solamente los EGFR positivos realmente se benefician a la progresión de un tratamiento de quimioterapia más inmunoterapia. ¿Ofrece algo el tratamiento de inmunoterapia? Porque anteriormente teníamos, por ejemplo, el estudio IMPRESS, ¿no? El estudio IMPRESS es un estudio muy viejito, pero para ponerlo en contexto, cuando en la época donde dábamos nada más un inhibidor tirosina sinasa de primera generación y a la progresión el paciente tenía progresión, pues la pregunta en aquel entonces era, ¿vale la pena continuar con el tratamiento de inhibidor tirosina sinasa o hay que tener que cambiar a la quimioterapia? ¿No? Entonces el estudio resultó que teníamos que cambiar a quimioterapia. Ahora, este es el primer estudio que específicamente en esos pacientes nos hacemos la pregunta de si vale la pena agregar el tratamiento de inmunoterapia. Entonces, es un estudio que toma pacientes solamente EGFR positivos que ya hayan progresado los tratamientos estándares de inhibidores tirosina sinasa y después los aleatoriza a recibir un tratamiento de quimioterapia más anti-PDE1, que en este caso es pembrolizumab, es un Keynote, comparado contra el puro tratamiento de quimioterapia, y estratifica a los pacientes basados en el tipo de mutación de lesión 19, el 858R, eso es importante, solamente pacientes con mutaciones comunes. Estratifica a los pacientes basados en si habían desarrollado T790M o no, si habían recibido simertinib de primera línea o no, y bueno, obviamente los objetivos primarios y los objetivos secundarios y los objetivos más importantes es supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Oye, Jero, ya lo que me llamó mucho la atención, generalmente, aunque hay algo de controversia porque muchos de los estudios de fase 3 que se cuentan en la actualidad, pues dan resultados en sobrevida libre de progresión muy, muy parecidos. Por ejemplo, osimertinib, 18.9 meses de mediana sobrevida libre de progresión. Si utilizamos el Relay, son 19.4 meses. El de Gefi Quimio nos da casi 20 meses. Entonces, pero aún así tenemos nosotros en la mente osimertinib como el estándar de tratamiento y tiene que ver mucho con esa progresión a cerebro, ¿no? Pero aquí se estratifica por los que recibieron OSI y los que no recibieron OSI, y me llamó mucho la atención que hay un 52%, aunque en el mundo decimos que osimertinib es el estándar de tratamiento, por decirlo de alguna forma, aunque realmente yo concuerdo con las guías que lo ponen como preferido, no como el estándar, pero que hay un 52% de pacientes que no recibieron OSI como primera línea, y estamos hablando de que este estudio se llevó principalmente en Asia. Hay dos investigadores importantes, que eres tú y Emanuel de la Mora, mexicanos, que también sabemos que en México hay una situación de acceso limitada a osimertinib, y entonces esto puede estar representando lo que pasa realmente en el mundo. Entonces, ¿tú qué piensas en relación a todo esto? Porque sí es algo que generó algo de interés, ¿no? Sí, esto es importante porque, como tú bien dices, en la vida real no todos los pacientes reciben osimertinib por múltiples razones. Una
En México, pues probablemente sea lo más común el acceso, ¿no? No tenemos acceso a un medicamento más costoso como lo es, al menos no en instituciones públicas. Pero en otros, también hay otros estudios que han resultado ser positivos y sobre todo con esta idea de que osimertinib tampoco funciona para todos, sobre todo con esta diferencia entre la lesión 19 y el 858R. También otros estudios justamente positivos han como aprovechado esta idea para decir nosotros sí podemos en el 858R, ¿no? Específicamente los estudios de inhibidor tirosinosinasa de primera generación con antiangiogénicos e incluso algunos estudios con quimioterapia, ¿no? Sobre todo estudios asiáticos, combinación de inhibidor tirosinosinasa más el tratamiento de quimioterapia. Yo creo que una de los fuertes de este estudio es justamente eso. Uno dice, bueno, es que los pacientes no recibieron inicialmente el tratamiento estándar, ¿no? Es que no existe un tratamiento estándar en eficacia. A ver, a mí me gusta utilizar osimertinib en primera línea. Para mí sí lo podríamos llamar estándar, pero eso es algo muy, muy discutido, tanto que en las guías NCCN y la FDA y muchos grandes expertos dicen, bueno, pues no es un tratamiento estándar cuando tienes otras opciones que son, al menos en supervivencia libre de progresión, bastante efectivas y equiparables, ¿no? Entonces, mientras no hagas un estudio fase 3 comparando osimertinib con esas otras opciones, entonces no le puedes llamar un tratamiento estándar, ¿no? Así de sencillo, y entonces eso lo entiendo y me queda claro, pues, pero justamente eso le daba más valor al estudio. ¿Por qué? A ver, el paciente podía entrar de 3 formas. Aquel paciente que iniciaba con osimertinib, al momento de la progresión, se podía autorizar o a quimio más inmuno. Aquel paciente que tenía inhibidor tirosinosinasa, cualquiera que esto sea, de primera o de segunda generación, y al momento de progresar no desarrollaba T790M, podía aleatorizarse a quimio o quimio más inmuno. Pero la tercera forma era aquel paciente que había recibido primera o segunda generación de inhibidor tirosinosinasa de primera o segunda generación, pero que sí desarrollaba T790M. Ese paciente no podría entrar al estudio hasta que no se le diera osimertinib. Y después de haber progresado en segunda línea osimertinib, podía entrar al estudio. Entonces, es un poquito como más real. No vas a meter a un paciente a un estudio clínico cuando tienes una buena opción como osimertinib en T790M, pero lo puedes meter cuando ya progresó osimertinib o cuando progresó a otro inhibidor tirosinosinasa sin desarrollar T790M. Y yo creo que le da valor, porque es cierto, o sea, uno dice, bueno, ¿esto pudo haber influenciado? No lo sé. A lo mejor sí, por el tipo de mecanismos de resistencia. Sin embargo, tienes 52 y 48. Es decir, no creo que esta sea la causa por la cual el estudio resulta negativo. Me parece al contrario, que es una ventaja, porque te dice, a ver, independientemente de cuál haya sido cualquiera de estos 3 panoramas tu paciente, ninguno de estos se vio beneficiado. Sí, y ahora se ve interesante. Muchas veces de por qué no usar combinaciones, estaba dado porque no, es que le voy a agregar toxicidad de la quimio, por qué le voy a... Entonces, pero la verdad es que creo que estamos a quizá un mes de darnos cuenta de que eso es un error, porque lo que se comentó en el press release del FLAURA 2, donde parece que osimertinib con quimioterapia es muy superior a osimertinib solo, vas a ver cómo, si esto es real y nos lo presentan y los datos son suficientemente convincentes, vamos a empezar a usar independientemente que no nos haya gustado usar gefiquimio, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, pero algo que podría pasar en relación a esto que comentamos de la primera línea osimertinib, ¿no? ¿Tú crees que haya muchos que piensan que yo lo veo también como una posibilidad buena, pero sin proteger el cerebro, de dar una combinación con el objetivo de hacer una secuencia? Sabemos que no todos los pacientes progresan a T790M, que progresan más los de exón 19 que los de exón 21, pero esa es una posibilidad que puede estar reflejada aquí, o será otra causa. Sí, sin duda. Yo creo que es una causa. A ver, primero me regreso un poquito y perdóname, pues ya que lo mencionaste tú. Yo estoy esperando 2 estudios en relación a esto. El FLAURA 2 específicamente, que es el que ya mencionaste, que ojalá sea lo suficientemente positivo. Ya dijeron que es positivo, pero todavía no sabemos cuánto. Y estoy esperando el Mariposa, que al final es la combinación de un TKI de tercera generación, llámese osimertinib, lazertinib, pero más un anticuerpo biespecífico
llamado amivantamab, ¿no? Entonces, esos estudios, digo, son los que vienen, ¿no? Y los que pueden cambiar el estándar de tratamiento en primera línea. Ahora bien, en cuanto a la secuencia, la verdad, Jorge, es que yo nunca he sido partidario de la secuencia, no como la vivimos o no como la podemos hacer realidad. A ver, como teoría, como contexto ideológico, me parece una buena idea. Si tú puedes ir sumando y sumando buenas líneas de tratamiento, ir controlando la enfermedad lo suficientemente bien y puedes ir aumentando supervivencias libres de progresión, claro que eventualmente vas a tener un impacto en la supervivencia global. Eso no pasaba antes de la medicina personalizada. También se habían hecho esos estudios donde se intentaba, pero en realidad no pasaba antes de la medicina personalizada. Aquí el tema es, yo no tengo problema con aquellos pacientes que no debutan con metástasis en el sistema nervioso central, que se les da un inhibidor de tirosina de primera o de segunda generación y a la progresión hacen T790M y reciben osimertinib, ¿no? Y ahora, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pues es que a la progresión le hacen MET y a lo mejor entonces reciben, basado en el estudio Chrysalis, amivantamab, ¿no? De tercera línea. Y así te la puedes ir llevando, ¿no? A ver, la idea y el concepto están muy bueno, pero el problema es que hay un 50% de los pacientes que tú les iniciaste con inhibidor tirosina sinasa de primera o de segunda generación que no te desarrolla T790M. Y esos pacientes están en mayor riesgo de tener metástasis en el sistema nervioso central y mayor riesgo de muerte. Y tú cuando inicias un tratamiento no hay forma de predecir eso. No hay forma de predecir si el paciente a la resistencia va a tener T790M. Por eso es que a mí no me gusta tanto la secuencia. Es decir, no solamente por eso, hay otras cosas. A ver, tienes que estar primero, desde mi punto de vista, tienes que tener 3 cosas para que realmente sea efectiva una idea de la secuencia, que es tener todos los medicamentos. Punto número 1. Segundo, tener la capacidad de rebiopsiar. Ahora la biopsia líquida nos lo hace mucho más sencillo, pero eso implica secuenciaciones masivas cada recaída, ¿no? Y la tercera, y muy importante, estar en un centro donde puedas hacer alta investigación. ¿Por qué? Porque si no tienes los nuevos medicamentos, si no tienes más allá, tu terapia secuencial en realidad lo que se llama es primera y segunda línea. Y no podemos decir que en realidad los pacientes en cáncer de pulmón que tratados con quimioterapia, tercera, cuartas líneas, eran realmente una terapia secuencial. No, eso se llama primera, segunda, tercera y cuarta línea, ¿no? Oye, ahorita que comentas eso de las líneas, se me hace súper importante porque este estudio nos permitía a aquel grupo de placebo, que cuando progresaba, poderle dar tratamiento, como hacer un crossover hacia pembrolizumab. O sea, usar pembrolizumab monodroga, posterior a la progresión de un TKI y posterior a la progresión de quimioterapia. Entonces, ahí parece que es complicado el rol. Sabemos que hay un porcentaje de pacientes que fue prácticamente el 35% que se hizo el crossover. Lo que sí me cuestioné yo mucho es si hace sentido, si te hace sentido en ese subgrupo darle una monodroga en ese contexto. Con el resultado no, pero antes de tener el resultado sí me hacía sentido. Al final, recuerda, no hace mucho, Jorge, todo el mundo estábamos, al menos yo me incluyo, estábamos diciendo, el paciente con cáncer de pulmón, todo paciente con cáncer de pulmón en algún momento debe recibir un tratamiento de inmunoterapia. Y ese es justamente el valor de ese estudio. Durante mucho tiempo hemos estado buscando a quien no. Y desde mi punto de vista, este estudio lo contesta. Uno de los pacientes a los que no les debes dar un tratamiento de inmunoterapia o que no queda claro el beneficio del tratamiento de inmunoterapia es IGFR. Pero antes de este estudio en realidad no lo sabíamos. Entonces sí me hacía un porqué. Es decir, sí entendía un porqué. Porque al final, estabas hablando de una segunda, tercera o incluso cuarta línea al momento de progresar. Y entonces, a progresar este estudio, y entonces pues mucha gente decía, bueno, pues es que si no ha recibido inmunoterapia, démosle inmunoterapia, probablemente funcione. Ahora, estadísticamente sé que tiene 35%, eso puede tener un peso suficiente como para alterarte una supervivencia global, pero a ver, si vemos incluso las diferencias de supervivencia libre de progresión, no existe tal. Es decir, me parece que una importancia estadística de este crossover no lo tiene, es decir, no es esa la razón por la que no alcanza un beneficio en supervivencia global o un beneficio en supervivencia libre de progresión, mucho menos, por supuesto, eso es lógico, pero al final, sí me hace sentido el porqué. Ahora ya no, es decir, ahora me costaría mucho más trabajo justificar un tratamiento de inmunoterapia cuando tienes este estudio y cuando tienes estos resultados. Oye, Jero,
Y algo que se me hace también curioso en las siguientes líneas después, tanto en el brazo de placebo como en el brazo de inmunoterapia, a la progresión se pudo observar que los investigadores, un 40% en ambos brazos, lo retaron otra vez con un inhibidor de tirosina quinasa. Yo quiero pensar, aunque no estoy seguro, que posiblemente fue el grupo que no había recibido osimertinib, consiguieron osimertinib. Se me hace raro que no lo hayan dado de primera, pero no sé si tú tienes información. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, no, en realidad son dos contextos. Uno, recordemos, el primero son los estudios, y generalmente los estudios de investigación de este tamaño, pues generalmente están hechos en centros de investigación de alta concentración de pacientes, y no solamente de alta concentración de pacientes, sino también de alta concentración de estudios clínicos. Entonces recordemos que vienen otros inhibidores tirosinos-sinasa en estudio, muchos anti-MET, muchos biespecíficos, varios. Y yo creo que un porcentaje de los pacientes importante o nada despreciable de lo que estamos viendo ahí son esos pacientes que se metieron a otro estudio clínico, ¿no? A estudios clínicos de inhibidores tirosinos-sinasa. Y la otra tiene que ver con una decisión del investigador. Es decir, ¿qué haces en la vida diaria? No en estudios clínicos, en la práctica diaria. Cuando un paciente le diste inhibidor tirosino-sinasa de primera, TISO T790M, y le das el tratamiento de osimertinib, y osimertinib te progresa, le das un tratamiento de quimioterapia, a lo mejor se la dabas con inmunoterapia, incluso con antiangiogénico, que al final yo prefiero los antiangiogénicos ahora, en combinación con quimioterapia en estos pacientes por otras cualidades de otros estudios que han demostrado un posible beneficio de los antiangiogénicos. Pero ¿qué haces al momento de progresar ahí? Es decir, muchos investigadores creo que volvemos a tratar de dar un inhibidor tirosino-sinasa, ya sea solo, incluso algunos con ya haciendo cosas fuera incluso de evidencia, sinceramente, tratando de dar inhibidores tirosino-sinasa con alguna otra combinación, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso. Es decir, después de que el paciente progresaba, tú eras libre de hacer lo que quisieras con el paciente. Es decir, lo podías meter a otro protocolo, lo podías tú tratar como quisieras. Pero a ver, no hay un estándar, no hay un tratamiento estándar. No tenemos una tercera línea estándar, no tenemos una cuarta línea estándar. Ahora sí la tenemos entre segunda y tercera línea, dependiendo que hayas utilizado, pero es gracias a este estudio, ¿no? Y el estándar es quimio. Y tú lo ves, eso, ¿qué tan viable será? Porque ahorita lo que comentas creo que es muy interesante en el mundo. Muchos ensayos clínicos están utilizando mantener el inhibidor y agregar un inhibidor de MET. Savolitinib, amivantamab, etcétera. Entonces, ya han logrado respuestas interesantes, pero en estudios pequeñitos. Entonces, pero la lógica de mantener ese inhibidor, o sea, ese es lo que todavía falta por demostrar, ¿no? Realmente en estudios un poco más grandes. Pero bueno, ese es como que lo que estamos enfrentando ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que comentas? Sí, yo creo que mucho de la lógica tiene que ver con que al final el EGFR es un tumor generalmente homogéneo, que tiene la mutación es bastante clonal, está presente en todas las células. Al momento de progresar, claramente conocemos que hay diversas formas de progresar, diversas alteraciones genéticas, y eso es lo que hace que eventualmente se tengan algunas otras alteraciones genéticas que no sean clonales, que sean subclonales. Entonces yo creo que la idea, al menos como teórica, es mantienes el inhibidor tirosino-sinasa inicial, porque al final sigues teniendo células que son reactivas a ese inhibidor tirosino-sinasa, y le agregas otro tratando de buscar aquellas células que se volvieron más heterogéneas, que adquirieron otra alteración genética para tratar de controlarlas. Eso es en teoría, porque no hay una evidencia suficiente que nos la diga. Es como la misma teoría por la que se desarrolló este estudio. Uno decía, bueno, pues es que tienes otros estudios, quitando el Empower 150, donde la inmunoterapia parecía no servir en pacientes EGFR, y lo sabes desde segunda línea, desde que la inmunoterapia se investigaba en segunda línea. Sí, pero también la teoría era que si tú dabas un inhibidor de EGFR al momento de progresar, generabas mecanismos de resistencia. Con esos mecanismos de resistencia, muchos de ellos son por desarrollo de otras alteraciones genéticas. Eso puede generar mayor neantígenos y puede generar una mejor respuesta inmune. Bueno, pues resulta que no. Y ese es justo el punto. Es decir, como teoría a veces funciona muy bien y hay una gran plausibilidad biológica. Yo creo que muchos de los estudios estos de mantener el inhibidor tienen que ver con esa plausibilidad biológica, pero hay que demostrarlo. Y entonces yo justamente diría, bueno,
cuando es mejor o va a ser mejor pensarlo así, dar, por ejemplo, osimertinib y a la progresión agregar un antimet, o una combinación como lo que propone el estudio Mariposa, que es empezar desde el principio con un tratamiento, un inhibidor de tercera generación y agregar el agente biespecífico, que es amivantamab en este caso, ¿no? Oye, Gerora, algo que me llamó mucho la atención y que es de las cosas que no puedo a veces ni creer, es que el estudio salió, pues estrictamente el análisis estadístico en PFS salió bien positivo por 3 días. O sea, como que dices, o sea, 5.5 meses versus 5.6 meses, con un hazard ratio de 0.8, P de 0.01. Entonces, obviamente tú ya desde el principio nos dijiste, este estudio es negativo. En efecto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ok, sí, al final pues las estadísticas, digo, no es el primer estudio donde salen así resultados, ¿no? Salen, a ver, por eso es bien importante. Me recuerdo el de AFA versus gefitinib, que salió también por 3 días positivo. Exactamente, o el de páncreas, ¿no? El de páncreas, el famoso derlotinib más gemcitabina en páncreas, que también era 14 días positivo. Bien, eso es bien importante porque al final las matemáticas pues son muy exactas, ¿no? Y si tú tienes la forma de hacer las matemáticas y la estadística, pues es muy exacta y te va a salir lo que te va a salir, no hay más. Y te pueden salir entonces resultados que aparentemente son positivos con estos cambios, con este estadísticamente positivo, pero que clínicamente no te lleva a nada. Al contrario, clínicamente te dice lo contrario, ¿no? En este caso uno diría, bueno, pues es que el estudio es estadísticamente significativo, entonces por lo tanto lo puedes decir que es un estudio positivo, pero es que clínicamente claramente es un estudio negativo que no te ofrece más y que su valor está justamente en ser negativo. Ese es justo su valor. Fíjate, y les voy a contar cuando íbamos a presentarlo justo ahora en ASCO, siempre pues hay una junta para alinear, para ver, para presentarlo todos, es decir, para armar lo que se va a presentar. Y había gente como yo y algunos otros investigadores que decíamos, es que en la conclusión vas a decir que es un estudio positivo, pero es que en realidad no es la idea, eso es un estudio negativo, es un estudio donde no queremos, no, pero es que la estadística es positiva, etcétera, sí, pero es que no debes recomendar utilizar un tratamiento de inmunoterapia en estos pacientes, o sea, a pesar de que tengas un leve beneficio en supervivencia libre de progresión y que resulte ser estadísticamente significativo, esta diferencia de 3 días no es clínicamente importante, ¿no? Y es por eso que es por eso que siempre tenemos que tener un criterio detrás, ¿no? Porque si uno no supiera oncología y uno ve, pues es un estudio positivo, hay que dar inmunoterapia. No, claramente mi recomendación es no dar un tratamiento de inmunoterapia hasta que no salgan algunos otros estudios. Podríamos hablar de que puede haber un subgrupo de pacientes que sí se vean beneficiados. Ok, pero hasta que no salga un estudio contundente que me lo demuestre, me parece que no. Es decir, ahorita mi recomendación sería no utilizar. Sí, no, y algo importante es que, o sea, personalizar la inmunoterapia no se ha podido. O sea, no va a ser nunca fácil. Y ahorita en esta población, por lo que vemos, si vemos las curvas de PFS y las curvas de global, digo, el pretexto de usar una inmunoterapia generalmente tiene que ver, aparte de incrementar la mediana, tiene que ver con tal vez lograr algo de sobrevidas largas en algunos pacientes, que es como que lo que somos ahora más pretenciosos que antes en ese desenlace. Pero uno ve las curvas de sobrevida y ves que prácticamente van a la par y se caen igualito y que no hay un solo paciente que va, bueno, no sé, vamos a ver un poquito más, pero hasta donde vamos ahorita en la información al año, a los 2 años, a los 3 años, las curvas van exactamente igual, cayendo exactamente igual, donde no se vislumbra un beneficio de agregar inmunoterapia en esta situación de buscar un incremento mayor en algún subgrupo. Entonces, posiblemente ese subgrupo, si existe, va a ser súper escaso. En efecto, y en todos, o sea, cuando tú hablas de supervivencia global, prácticamente en todos los parámetros, ¿eh? Es decir, la inmunoterapia era un poquito engañosa, porque desde el principio la supervivencia libre de progresión no es lo mejor de la inmunoterapia, y mucho menos de la inmunoterapia monodroga en ningún tumor. Pero entonces había gente que decía, bueno, es que cambiemos la mediana por el número de pacientes vivos a largo plazo, que ese es un gran hit, ¿no? de la inmunoterapia. Y a ver, está bien, qué bueno que evolucionamos y pues, podemos ser flexibles un poquito con la interpretación de los estudios. Pero en este estudio, en supervivencia global, no hay un beneficio en supervivencia mediana, no hay un beneficio
en los pacientes a 2 años, no hay un beneficio a los 3, no hay un beneficio al primer año, no hay ningún beneficio. Es decir, oye, pero es que es el crossover, por eso encuentras un beneficio en supervivencia libre de progresión estadísticamente significativo por 3 días, vas y no encuentras un beneficio en supervivencia global. No, la realidad es que no. Es decir, la realidad me parece a mí que el análisis no funciona el tratamiento de inmunoterapia. ¿En qué pacientes si pudiera? Porque recordarás que presentamos también el subanálisis basado en PDL1. PDL1 positivo, resulta que eso sí se separa un poco más la curva, sí encuentras una diferencia de 2 meses, ya no es esa diferencia de 3 meses. Cuando ves supervivencia global, entonces sí encuentras una diferencia. Ok, bien, ¿y los PDL1 positivos son todos? No. Es decir, a pesar de que seas PDL1 positivo, un gran porcentaje de pacientes se te cae durante los primeros meses, ¿no? Entonces, si de por sí es el PDL1 un biomarcador que en aquellos pacientes puros para inmunoterapia no funciona, es decir, no, sin otros distractores como una alteración genética accionable, en aquellos pacientes no nos gusta y no lo utilizamos, menos creo que podemos sacarle jugo a esto. A ver, no dudo que haya un paciente, o sea, no dudo que haya un par de pacientes, pero no lo podemos recomendar sin duda como algo que hacer. Es más, o sea, yo creo que podríamos recomendar muchos más estudios antes que este. O sea, podríamos recomendar antiangiogénicos, podríamos recomendar nuevos inhibidores de tirosina, podríamos recomendar incluso, o sea, bueno, en este estudio mejor quimio que inmuno, ¿no? Sí, hay muchos oncólogos que todavía con este estudio no sepultan a la inmunoterapia, ¿no? O sea, como que dices, ¿sabes qué? Es que a lo mejor hay alguna adicional, sí, pero con este estudio, bueno, para mí lo claro es que no la uses. Ahora, algo importante, cuando tienes más de 1% que hemos aprendido, es que más del 1% no es suficiente para tomar una decisión, más del 50% tampoco. Exacto. Más del 90% pudiera ser, pero la cuestión es de que aquí no nos están disecando bien, nos ponen que hay un beneficio potencial que no fue significativo en los PDL1 positivos, pero tal vez si se disecara mejor, ya sabes que en los de 50, 80 no hay beneficio, en los de más de 80 a lo mejor sí, y un beneficio marginal, ¿no? Entonces como que es algo que nos gustaría como entender un poco más, si es que estamos intentando identificar un subgrupo, porque yo con esto, el análisis de subgrupos que se hizo en este estudio, todos cruzaron la unidad. En efecto, sí, de acuerdo. Y además hay que pensarlo también que uno diría, bueno, es que hay un beneficio en supervivencia libre de progresión y no un beneficio en supervivencia global. No, es que tenías que buscar demostrar un beneficio en supervivencia global. Estás hablando de segunda, tercera o cuarta línea. O sea, ya no tienes más líneas después. Tenías que haber demostrado un beneficio en supervivencia global. Te compro la idea de demostrar un beneficio en supervivencia libre de progresión, solamente en supervivencia libre de progresión en primera, segunda línea, cuando después tienes otras buenas líneas que te van a afectar positiva o negativamente positivamente en la supervivencia global. Pero aquí no. O sea, aquí estos pacientes, la mayoría sí recibieron otro tratamiento, pero la mayoría murieron después. Es decir, tampoco es que los otros tratamientos se hayan rescatado, ¿sabes? Entonces, no tenemos un beneficio en supervivencia global. En la supervivencia libre de progresión no alcanza. El beneficio es muy pequeño. Y aunque tú quieras decir PDL1 positivos, puede ser, bueno, pues creo que se puede generar discusión, pero desde mi punto de vista yo soy muy contundente, no. Y a ver, también hay que ser consecuentes. Sé que cuesta trabajo no darle un tratamiento de inmunoterapia al paciente, porque además la inmunoterapia vino a revolucionar la oncología, ¿de acuerdo? Hemos vendido, nos incluyo en eso, la idea de que la inmunoterapia debe ser utilizada en todo paciente con cáncer de pulmón. Sí, o sea, hasta este estudio me parece ser que sí, pero también hemos vendido la idea muy necesaria, incluso más necesaria que las previas, de cuáles son los pacientes a los que no les funciona la inmunoterapia, y tiene que ver con muchas cosas. No es tan tóxico, cierto, pero los pacientes que tienen efectos adversos inmunorrelacionados graves, tú lo sabes, yo lo sé, no te dejan dormir, no duermes igual. Claro. Segundo, hemos estado investigando cuáles pacientes no se benefician de inmunoterapia, porque además hay algo económico atrás. No tenemos, ningún país, creo, tiene el poder económico para mantener los altos costos que ahora genera la oncología,
y incluye a la inmunoterapia, ¿no? Entonces, tenemos que ser más juiciosos también con escoger el paciente y a ver, ya tenemos el primer estudio, no seamos necios, ya tenemos el primer estudio que nos dice, estos pacientes no les des inmunoterapia. Oye, pero es que me siento muy retrógrada porque entonces les voy a dar solamente quimioterapia. A ver, ya les diste una primera, una segunda línea, a lo mejor hasta una tercera con muy novedosa. Calma, puedes volver a lo anterior, ¿no? Oye, pero eso que tocas es importantísimo porque algo que hemos platicado inclusive nosotros es, oye, el futuro de los ensayos clínicos. Ahorita este estudio me gusta muchísimo porque lo dice a quién no. Ajá. Entonces, y estamos acostumbrados a que nos digan a quién sí, pero realmente lo que nos está diciendo es a quién no. Ahora, también tenemos tumores que tienen mutaciones de resistencia. Otros biomarcadores que va a ser difícil generar un estudio fase 3 como los de NALK, ROS1 y algunos subgrupos que son pequeños que nos vamos a tardar más en desarrollarlos. Pero la pregunta es, tenemos que hacer yo creo que ensayos más inteligentes donde excluyamos de alguna forma razonable a aquellos pacientes que tenemos evidencia clara de que no hay un efecto. Porque estos años desde que salió el estudio Keynote-01, que fue el parteaguas con todo esto de inmunoterapia y cáncer de pulmón, hasta la fecha seguimos haciendo los ensayos clínicos prácticamente de la misma forma. Exacto. Entonces, ¿tú cómo los ves? O sea, vamos a empezar a seleccionar por algunos de estos factores adicionales, TMB incluyendo, etcétera. ¿Tú qué ves? No, yo lo que veo, y sé que me puedo meter en camisa de 11 varas, porque sé que voy a decir algo controvertido. No será la primera vez. Cosa que no me extraña nada. No será la primera vez, pero específicamente en GFR yo creo que vamos a tener que llegar a un punto donde tengamos que abandonar la medicina personalizada. Es decir, creer que puedes dar un inhibidor tirosinosinasa y vas a detectar T790 y luego simertinib y luego vas a detectar MET y le vas a dar amivantamab, pero después amivantamab vas a detectar alguna otra alteración genética y vas a diseñar un medicamento para eso y así te la vas a llevar hasta que el paciente, o sea, por los fines, o sea, hasta el final. No, yo creo que lamentablemente en GFR estamos llegando a un punto donde otra vez vamos a tener, vas a dar una medicina personalizada inicial y después el paciente va a tener progresiones 2-3 líneas de tratamiento y lo vas a tener que meter otra vez a un pool de pacientes. A un pool de pacientes donde probablemente los deruxtecan funcionen, donde probablemente otros medicamentos funcionen, pero otra vez vas a tener que volver a generalizar y lamentablemente ahí ya no vas a hablar de medicina personalizada, vas a hablar de que le diste medicina personalizada y después otra vez a todos los pacientes a una alberca porque no hay forma de diseñar un medicamento para cada alteración genética y para cada mecanismo de resistencia de cada medicamento. Entonces, digo, no lo sé, ojalá no se cumpla eso, ojalá sí podamos evolucionar a lo mejor con CAR T-cells, con tecnología parecida, pero ahorita como lo veo así. Perdón que te interrumpa, pero no, está fíjate bien. Que, mira, algo que ha sido muy consistente en los estudios es cuando hablamos de L858R. Se desempeña mal en casi todos, exceptuando cuando se usa el estudios en combinación, por ejemplo, en el Relay, se mantiene el beneficio. Pero quitando ese estudio, prácticamente en la mayoría se ve un desempeño bajo. Y aquí, aunque no estamos usando inhibidor de tirosina quinasa, también se ve un desempeño bajo. ¿Tú crees que en L858R tenemos que dar la quimio sola? Tú hace ratito comentabas el antiangiogénico. ¿Tú crees que convenga utilizar quimio más antiangiogénico a la progresión en este paciente, buscando mejorar? Yo sé que no está estudiado, pero ese subgrupo prácticamente hasta en este estudio de quimioterapia se nos cayó. ¿Te refieres después de haber dado inhibidor tirosina? Después de haber dado, sí, exactamente. Sí, ok. Sí, de acuerdo. A ver, habrá discusión y podríamos discutir también mucho tiempo sobre qué dar a ese paciente del 858R o qué dar a ese paciente con de lesión 19 y ahora mutación de P53, ¿no? Que tienen un peor pronóstico. No se ha demostrado tampoco que ningún medicamento funcione mejor o peor en esta combinación. Pero bueno, eso me parece que es otro tema. Al momento de progresar, yo la verdad es que claramente, o sea, para mí la idea que me dejó este estudio es no inmunoterapia, utiliza quimioterapia. La realidad es que sin evidencia yo utilizo antiangiogénico, es la realidad. Tiene que ver con lo que sabemos de antiangiogénicos, claro, siempre y cuando no haya utilizado antiangiogénico antes. Es decir, si yo decidí por alguna razón, que en realidad no lo hago generalmente,
dar ramucirumab, erlotinib de primera línea de tratamiento. No doy antiongénico a la progresión de osimertinib si subieron 790M o a la progresión hasta este tratamiento. No mantengo el antiangiogénico. Pero sí lo doy si el paciente no ha recibido antiangiogénico. Incluso, no solamente, te soy sincero, basado en estos estudios y sé nuevamente que voy a ser controvertido, pero estoy seguro y no soy el único que lo hace y estoy seguro que muchos lo hacemos, probablemente incluyéndote a ti, que es a la progresión, sobre todo si es una progresión asintomática, no es una progresión grande, por ejemplo, osimertinib, le meto el antiangiogénico, mantengo el osimertinib y le meto el antiangiogénico. Cuando hacen T790 y dio un inhibidor tirosina sinasa, le meto el osimertinib. Cuando no hacen, le cambio quimio más antiangiogénico, ¿no? Es decir, creo que los antiangiogénicos son poco explorados. ¿Y por qué son poco explorados? Cada vez los exploramos más, pero porque ya no es algo nuevo. Ya no es tan sexy, ya no es tan fashion, ya no estás, pero a ver, deberías volver a eso. Por eso es importante. A ver, la inmunoterapia es muy sexy, ha salido muy positivo en muchos estudios, en muchos tumores. Vamos, ya necesitamos saber en quiénes no, y ya este IGFR no abandona esa práctica. Yo sé que también, nos va a costar trabajo mentalmente abandonarla, pero lo tienes que hacer. Sí, completamente de acuerdo. Y Jero, pues no queda más que agradecerte obviamente por todo el tiempo, todo lo que nos has compartido de información. Y me gustaría saber si quieres agregar algo adicional a todo esto, porque te digo, es un estudio negativo, pero un estudio negativo que nos cambia la práctica. Sí, de hecho, gracias. Primero, gracias por la invitación. Me encantó participar en tu podcast. Te felicito. Creo que vas muy bien. Qué bueno que lo haces. Creo que nos enseñas mucho con cada podcast y con cada podcast que sales y con cada capítulo que sale. Te agradezco muchísimo, Jorge, la invitación. Por último, yo diría, es decir, la ciencia es eso, ¿no? La ciencia no es solamente tener estudios positivos, sino saber qué no debes hacer, ¿no? Y la oncología tradicionalmente, al menos yo me enamoré de la oncología basado en eso, porque cada decisión que tomabas con el paciente lo justificabas de una manera feroz en evidencia, ¿no? Entonces, a ver, ya tienes ahora una evidencia, no de lo que debes hacer, sino lo que debes dejar de hacer que ya hacías, ¿no? Me recuerdo también, porque también hubo una época no hace mucho donde los skin notes, todos los estudios skin notes eran positivos, ¿recuerdas? Y yo participé también en otro estudio, en el 598, que recordarás que era de pembro más ipilimumab en pacientes sin mutaciones en primera línea de tratamiento, pero pacientes altos expresores, y que no encontraron una diferencia entre pembro y ipi comparado contra pembro. Y otra vez, era un estudio negativo, pero que nos enseñó mucho. Nos enseñó a tal grado que a pesar de que tengas un checkmate 9LA, que tengas un checkmate de nivo más ipi versus quimioterapia, del 227, perdóname, te dicen, bueno, pues es que sí, esos estudios ambos salen positivos, pero los más del 50% probablemente no sean los que realmente se beneficien, ¿no? Entonces, justamente eso, es decir, creo que estamos tan entusiasmados con que hemos ido avanzando tan rápidamente en la oncología y afortunadamente lo hemos hecho, ya queremos que todos los estudios sean positivos, ¿no? Tan es así que incluso hay como este bending, difícilmente, ves estudios negativos en las plenarias de los estudios, pero a ver, este estudio, perdón, no por yo haber participado, sino por lo que traduce. Para mí era un estudio que se debió haber presentado en plenaria porque te dice, por primera vez tenemos un estudio en cualquier tumor que te dice, en estos pacientes no a la inmunoterapia. No, y cambia la práctica, y completamente de acuerdo, dar más no es mejor. Y ya lo que es importante también es que lo primero que tenemos como médicos es no hacer daño. Exacto. Y esto, la toxicidad, lo que tocamos brevemente, pero yo he tenido pacientes que han hecho síndrome hemofagocítico post-TKI. He tenido pacientes que han hecho anemia hemolítica por inmuno post-TKI. Entonces, o sea, aunque el estudio muestra que no es tan terrible, una toxicidad inmunomediada en una persona que no le va a hacer un beneficio, pues no tiene razón de ser. Entonces, Jero, pues otra vez, qué gusto compartir contigo este podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Esto fue En Contexto.